Bueno, invitamos a Liliana Cineto entonces a sumarse al escenario. Mientras Lili va subiendo, bueno, yo les cuento que Liliana es profesora de enseñanza primaria, profesora de letras, escritora y narradora oral. Como docente ha ejercido de maestra en escuelas primarias. En la ciudad de Buenos Aires ha dictado cursos y talleres de capacitación en Argentina, Brasil y España. Y como autora ha publicado más de 50 libros para chicos. También ha publicado cuentos y poesías en antologías de numerosas editoriales y muchas de sus obras han sido traducidas al portugués y al italiano. Hoy nos va a hablar de Sus secretos de la Recoba, que acaba de salir, pero aprovecharemos un poquito para repasar todos sus anteriores libros. Así que bueno, Lili, bienvenida. Gracias, Leo. Bueno, muy buenos días a todos. Y acá estamos con la presentación de los primeros libros que seleccionamos para hoy. Es una colección muy especial. Es la colección del Bicentenario que salió por el sello Alfaguara. Y la verdad es que un placer enorme, Lili, bueno, tenerte en esta colección con 3 libros. Y lo que queríamos era que nos contaras un poco sobre ese proceso, ¿no? Sobre ese proceso que es escribir una novela histórica para chicos sin descuidar los datos reales, los históricos, y cómo pasar de eso a una ficción que sea realmente interesante y que les dé vuelo, ¿no? Que los acerque a los datos históricos, pero que vaya más allá de eso. Bueno, contanos un poquito. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy feliz de estar acá en este auditorio y compartiendo una vez más este encuentro con docentes, bibliotecarios, mediadores de lectura. La verdad es que estoy entusiasmadísima con el tema de la novela histórica. Yo hace ya unos años empecé con unos textos históricos. Un día estaba en casa decidiendo, pensando, ¿cuándo habrá empezado a haber perros en el mundo? Una pregunta filosófica, ¿no? Porque entre pensar qué hacer de cenar y ponerme a pensar qué libro escribir, bueno. Entonces me puse a investigar. A mí me gustan mucho los perros, claramente. Me puse a investigar y descubrí que ya había habido perros viviendo con los seres humanos en la época de las cavernas. Que en esa época un perro que tenía un abuelo lobo decidió dejar de ser lobo y se fue a vivir con los seres humanos. Y entonces se me ocurrió que alguna vez debe haber habido un primer perro, porque claro, uno tiene que haber sido el primero. Y entonces se me ocurrió escribir esa historia que fue la historia de Ambrosio en la prehistoria. Para eso empecé a investigar datos históricos, porque inmediatamente encontré que había habido perros con los egipcios, con los vikingos. Entonces ahí fue cuando nació esta colección de perros con historia, que están protagonizados por los parientes de Ambrosio. Siempre los nombro porque puede haber alguno que no lo conozca. Ambrosio parece perro común y corriente porque mueve la cola como cualquier perro, porque cuando está contento mueve, como les digo, la cola porque le gustan los huesos y porque se rasca la pulga como cualquier perro. Pero es un perro muy especial por esto, porque ha tenido parientes en todos los momentos de la historia de la humanidad. El pariente que vivió en la prehistoria, que ni siquiera sabía que era perro, pobre, que era cachorro de algo, pero no sabía de qué, y por eso se sentía triste, que no tenía ni nombre. El pariente de Ambrosio que vivió en el antiguo Egipto, con el faraón, que el faraón lo quería mucho, la que no lo quería era la faraona, porque le mordía los collares, le masticaba las pulseras y le hacía pis por todos los rincones del palacio. Este sí tenía nombre, este se llamaba Ambrosies el Ubis, que en egipcio significa, no se rían que es verdad, significa Ambrosio el protector. Después está el pariente de Ambrosio que vivió en la antigua Grecia y que fue a las Olimpiadas, no a competir, porque los perros no compiten, aunque algunos de los que compiten son medio perros, pero eso es otro tema. Y que acompañaba a su amigo, a su dueño, a Niceas, que sí soñaba con ser un campeón olímpico, y el perro que vivió con los vikingos, que era este pueblo tan peleador, que se peleaba con todo, con los ingleses, con los franceses, pero que tenía cosas buenas, porque todo es así, ¿no? Por ejemplo, le daban un lugar muy importante a la mujer dentro de su sociedad. Todo esto lo averigüé investigando datos históricos, y de ahí dentro de ese marco general que era la prehistoria, que era el antiguo Egipto, que era Grecia y que era el mundo de los vikingos,
y creé las ficciones de estos perros con historias. Y me entusiasmé muchísimo. Y hace, creo, 3 años, me llama Violeta y me propone hacer una novela histórica con motivo del bicentenario de la Declaración de la Independencia. Aclaremos que Ambrosio fue del 2007, ¿sí? Así que todo un proceso después de eso, de otras escrituras tuyas y nuestra convocatoria de nuevo, pero para escribir una novela histórica. Exactamente, la convocatoria a escribir una novela que tuviera que ver con la Declaración de la Independencia. Lo primero que le dije a Violeta es, pero puede tener humor la historia, ¿no? Porque tiene que ver con mi estilo. Los que conocen mis libros saben que el humor, recién me lo decía Tere, vos me haces reír siempre. Mi estilo tiene que ver con el humor, entonces que no por eso deja de ser algo serio. El humor es muy serio, porque si no es chabacano o es tonto. Y yo quería que el humor estuviera presente porque para mí es un gancho importante para conectar con mis lectores niños. Me dijeron que sí, que no había ningún problema, y ahí empecé a estudiar como loca. Investigar, porque soy un poquito obsesiva. Entonces investigué, leí libros de historia, leí biografías, leí documentos, actas, cartas y libros de viajeros. Y además te fijas también en los libros de la competencia como para no superponerte en temas. Me leo todo, para no superponer. Sí, es muy impresionante porque cuando uno empieza a hablar sobre el proyecto con Liliana, ella ya tiene un bagaje de información increíble que va juntando. O sea, para no superponerme, porque a veces pasa, a veces lamentablemente a uno se le ocurre una idea que le parece genial y se le ocurrió a otro. Sí. Entonces, se le ocurrió a otro y la publicó antes, eso es lo malo, ¿no? Entonces, como son a veces ideas que a uno le parecen geniales, pero que andan ahí flotando por el aire, uno tiene que hacer un rastreo, leer, y yo leo todo absolutamente porque soy una devoradora de literatura infantil y juvenil. Y entonces, ya sabiendo lo que está, puedo decir, bueno, escribo una historia que no tiene que ver con eso, que el único punto en común va a ser este marco histórico. Y así nació Un misterio en Tucumán, que es el que presentamos hace, yo creo que son 2 años que lo presentamos. Sí. Algunos de ustedes habrán estado presentes, seguramente. Y que fue muy bien recibido por los maestros y, lo más importante, por los chicos. Porque yo nunca pierdo de vista la mirada de los chicos. A mí lo que más me interesa es no perder la mirada de la infancia y escribir aquello que a mí me hubiera gustado leer cuando tenía tantos años o cuando estaba en la escuela. Desde ese lugar escribí Un misterio en Tucumán, previa investigación histórica monstruosa, como les dije. Y contanos un poquito de ese proceso. Bueno, después de la lectura. La investigación histórica fui seleccionando los datos, porque obviamente en esta y en las que siguieron, llegando a la que vamos a presentar hoy, lo que tiene que estar en primer lugar, lo que tiene que ser protagónico es la ficción, porque yo escribo literatura y no me interesa enseñar con el libro. La parte histórica, los hechos reales que ocurrieron, siempre tienen que constituir para mí el escenario en el que transcurre la historia. Un escenario real, con personajes a veces reales, con hechos que ocurrieron verdaderamente, pero tiene que estar como diluido, nunca estar en primer plano. El primer plano se lo tiene que llevar la ficción, porque si no, no es literatura. Yo no enseño con estos libros, no pretendo enseñar ni con esto ni con ninguno, que quede bien claro eso. No pretendo ni enseñar ni dar mensaje, porque la literatura no se propone eso. Pero la historia está, la historia es el escenario en el que transcurre esa ficción. Por una cuestión organizativa y habiendo tanto caudal de información y de datos históricos, yo armé algo que no hago siempre con todos los libros, pero me armé como un esqueleto, como un armazón de la historia. Capítulo 1 va a pasar tal cosa y los datos históricos. Capítulo 2, exacto. Claro, cuando mando esa estructura, me pasó con Violeta y me pasó con María Amelia, casi hiperventiló María Amelia cuando leyó eso.
le dio un ataque de pánico y me dijo, Liliana, pero esto tiene mucha información. Yo le dije, no, es que yo seleccioné la información y me la puse toda junta en ese archivo, porque si yo me pongo a escribir y después tengo que ir a buscar el libro o acordarme de en qué libro lo leí, en qué mapa lo vi, en dónde lo saqué, en la carta de quién decía tal cosa, me vuelvo loca. Entonces toda la información histórica la vuelco en ese archivo y después empiezo a escribir teniendo toda la información ahí a manito, ¿no? Como cuando uno cocina algo y tiene todos los ingredientes sobre la mesa, como hacen los cocineros de la televisión. Yo no, porque yo no cocino, ¿eh? Pero tienen todos los ingredientes ahí a mano y no tienen que salir al supermercado de la vuelta a comprar algo. Yo lo tenía todo a mano en mi archivo e iba tomando los datos y escribiendo la ficción. En ese contexto histórico, en ese escenario histórico, que es lo primero que yo construyo, porque es mi marco, es mi frontera, yo no puedo salirme de ahí. Dentro de eso puedo inventar lo que quiero, pero tengo que decir, como en este momento, que Belgrano estuvo en Tucumán cuando se declaró la independencia. ¿Qué dijo Belgrano o qué hizo Belgrano en Tucumán? Ahí lo puedo inventar, ahí puedo crear la ficción. Pero el hecho histórico de que estuvo es mi marco, mi frontera que no puedo traspasar. Entonces es lo primero que yo hago en estas novelas históricas, crear esa frontera, ese límite, para después, dentro de esa frontera, inventar la trama, inventar la ficción. Para que se visualice, yo siempre les cuento a los chicos, a los que han leído el libro y voy a visitar, que es como armar un rompecabezas de esos de 500, 1000 piezas, que uno siempre empieza por el borde, por las partes que están lisitas y después se mete, bueno, yo armo primero ese borde y después adentro puedo sumergirme y escribir lo que quiera. Mis personajes a veces son reales y a veces no, pero no importa, porque no importa eso en realidad en la literatura tampoco, me parece. Lo importante es que mientras lo están leyendo, los chicos crean esa historia, la vivan, la perciban, la disfruten. ¿Y cómo fue elegir esos personajes de estos 3 libros? En los 3 libros, bueno, en el primero el personaje me eligió a mí, porque estaba buscando, encontré que uno de los varios hijos que tenía el gobernador Bernabé Araoz se llamaba José Ignacio, mi hijo se llama Juan Ignacio, y ya me gustó el nombre, ya me cayó bien por el nombre, y decidí que era mi protagonista. No tenía mucha información sobre él, solo que era uno de los hijos y ahí ya es donde pude empezar a inventar, a crear, a fantasear y por supuesto lo hice como cualquier chico de cualquier época, un chico travieso, curioso, metido, que tiene un amigo, que se meten en líos, que arman, que se pelea con la prima, que le pone sal en el mate para que la otra salga corriendo a la letrina, que le pone el sombrero nuevo de la prima, que es una coqueta, en el nido de la bataraza y termina la bataraza poniéndole huevos adentro del sombrero. En fin, ahí empecé a jugar con este personaje, que es como un chico que bien podía haber vivido hoy, solo que vivió en 1816. Cuando escribí El sueño de Doroteo, que me llama... dado la buena recepción que tuvo Un misterio en Tucumán, María Amelia me llama y me dice, tenemos ganas de que escribas una por el Bicentenario del Cruce de los Andes. Y allá volví a estudiar como loca, volví a leer, volví a investigar y elegí un personaje que es Doroteo, que es un esclavo. También me importaba que los personajes fueran de distintas clases sociales, de distintos ámbitos. Obviamente José Ignacio Araoz era hijo de un terrateniente y del gobernador, o sea, de una clase social alta, acomodada, si bien era del interior. Su amigo Gregorio es hijo de un vendedor de carretas en Tucumán, un fabricante adinerado. Aquí quise poner un esclavo porque al investigar descubrí que muchos esclavos formaron parte de ese ejército que hizo la hazaña imponente de cruzar los Andes, que San Martín les prometió que si luchaban durante un año les daba la libertad
Y eso es el sueño que tiene Doroteo. Él quiere soñar, él sueña con su libertad y además con la libertad de su tierra. Es torpe, pobre. Doroteo es torpe, se tropieza con todo, le cuesta mucho el adiestramiento en el plumerillo, pero es dulce, simpático, es entrador y entonces se va también ganando el corazón del lector y de San Martín, ¿no? Finalmente, en una historia que también tiene, a mí me gusta mezclar el humor con un poquito de suspenso y de intriga, que haya algún misterio por ahí dando vuelta, como el misterio en Tucumán. Acá también hay algo que no se los puedo contar porque lo tienen que leer. Me prohibieron terminantemente que les diga, si no, no leen el libro. Entonces, bueno, y ya estaba tan entusiasmada, ya estaba enviciada con el tema, que fui yo. Cuando estábamos, ni había terminado de publicarse porque nos habíamos reunido y teníamos simplemente impresas las hojas que iban a ir a la imprenta, cuando yo le dije, ay, María Amelia, ¿no puedo escribir otra? Despertamos una pasión increíble. Puedo, dale, porfi, le dije. Y ella me dijo, bueno. No, sí, le dije. Y entonces sí, dije, no. me queda el 25 de mayo, le dije yo, me queda el 25 de mayo. Y entonces ella se entusiasmó, lo propuso la editorial también, este surgió de mí, ¿no? Y aquí la protagonista es una mujer, porque también quería darle un lugar a la mujer como protagonista. Digo, la mujer es una chica, pero situémonos en aquella época histórica. Piensen que las mujeres a veces a los 12, 13 años ya se casaban, o sea que una nena para nosotros de 12, 13 años era una mujer. Un personaje real, que es Antonia. No es real su nombre, el nombre lo inventé, pero Antonia sí de verdad existió. Era la hija de un italiano, don Juan Bonfiglio, que era dueño del único restaurante que había allá por 1816. Había algunos lugares donde uno podía comer algo, pero restaurante, el de Juan Bonfiglio. Y era una empresa familiar, trabajaba toda la familia, y Antonia, que tenía su carácter, atendía las mesas. Y entonces también encontré ese personaje maravilloso de esta chica que enfrenta incluso a los criollos durante las invasiones inglesas, cuando entregan la ciudad en las primeras invasiones, y me pareció que tenía un carácter como para llevar adelante la cosa. Y por supuesto acompañada por un amigo, Miguel, que tiene un problemón al que a Antonia se le ocurre una idea para ayudar a Miguel a salir de ese problema, que tampoco se los puedo contar porque justamente lo que tienen que hacer es leer la novela. No sé, porque hablé hermosa todo. Colección. Sí, impresionante el resumen de cada uno de los libros. Liliana, y me gustaría que nos contaras cómo es, después de ese esqueleto con gran rigor histórico, y empezás a trabajar con lo literario y empezás a trabajar con la aventura de cada personaje, cómo es la relación con el lenguaje, porque después también es muy cuidadosa en la edición y el tándem que arma con nosotros los editores para resguardar ese lenguaje, ¿no? Entonces sí, eso también me gustaría que lo charláramos. Sí, también desde ya también investigo cosas que tienen que ver con el habla de la época, con modismos, y trato de buscar un registro. El registro a mí me parece muy importante para estar cerca de los chicos sin perder el hecho de que es el registro de chicos que no viven ahora, ¿no? Acercar esos mundos diferentes lleva un trabajo que a mí me gusta hacer. Vos viste que soy bastante obsesiva con las palabras y que elijo. Y también en algunos casos ella me decía, me parece que tal palabra por ahí no es muy usual o no es dentro del vocabulario de los chicos, y yo siempre apunto hacia arriba y digo, no importa, en el contexto se entiende. Y está bueno que le agreguemos, es bueno agregarle más vocabulario y enriquecer la historia desde el punto de vista del narrador en tercera persona. Por supuesto, los personajes hablan como chicos, desde ese lugar, trabajar el lenguaje también es como una parte, ¿no? Y
cuando voy desde esa estructura trabajando, supongamos, el capítulo 1, lo que empiezo es a limpiar los datos históricos, o sea, empiezo a desdibujarlos, a borronearlos, a meterlos así como a escondidas, como en una media sombra. Aparecen a lo mejor a veces mencionados casualmente por un personaje o una mención mínima, pero la historia, el grueso de la parte histórica que investigué, esa se va desdibujando para que avance la ficción y avancen los protagonistas y avance la trama a ese primer plano que es el que me interesa. Y el humor que es tan característico en vos va fluyendo naturalmente dentro de esa escritura. Sí, va fluyendo dentro de la escritura. El humor es parte de mi vida. Yo soy así acá y en mi casa y en la verdulería cuando le digo, si no me da los tomates ricos, mire que vengo y se los devuelvo. Es decir, es parte de mí y en cada libro uno deja una parte de uno. Entonces es como mi impronta, es como mi ser más auténtico, es mi voz la que está en ese humor. Entonces yo no puedo traicionar esa voz y ponerme a hablar desde otro lugar. Y tampoco el humor invalida la literatura ni invalida una obra seria, como te dije al principio. Al contrario, el humor es una llave que abre muchísimas puertas, abre las puertas del conocimiento, abre las puertas de la amistad, abre las puertas de la vida. El humor es importante. Así que bueno, realmente creo que pude darle ese toque. Por ejemplo, en este caso, Miguel, el amigo, además a mi hija, por ejemplo, que es a la primera que le leí el libro, porque mis hijos son mis primeros lectores y los más despiadados. Vieron que los hijos no te perdonan nada, ¿no? Entonces, cuando me dan así con un caño es porque realmente ellos no quieren quedar bien conmigo. Entonces, por eso son los primeros que leen todo. Y mi hija se enamoró de Miguel. Miguel es un personaje tierno, es inocentón. Antonia no, es más aguerrida, es la que lleva todo, lo arrastra a Miguel para acá, para allá, lo lleva, lo hace hacer. Y Miguel no termina de entender nunca en qué. Pero es muy divertido, porque además acá había un desafío que no se los puedo contar porque me lo tengo prohibido, porque tienen que leer el libro. Yo armé todo el esqueleto. Un poquitito. Armé todo el esqueleto de la historia. Miguel es hijo de uno de los tenderos de la Recoba, que era el shopping que había en aquella época, como el Alto Palermo, pero estaba ahí, ¿no? Y tiene problemas, el papá tiene problemas económicos porque el Cabildo cobraba 20 pesos de alquiler por esas tiendas. No los bandoleros, que eran como los manteros de ahora y que se instalaban en las afueras, sino los que tenían un local dentro de la Recoba. Y no puede pagar el alquiler, perdió un cargamento, las cosas le han ido mal y está con problemas económicos y puede perder su negocio. Por eso Miguel está tan desesperado y va a pedirle ayuda a Antonia. Y Antonia atiende las mesas y si presta un poquito de atención mientras atiende las mesas en la Fonda de los Tres Reyes, se entera de todo, de todo. De los amores, de los desamores, de las peleas, de las intrigas. Y de las cuestiones políticas. De las cuestiones políticas, porque a la Fonda de los Tres Reyes iban los funcionarios españoles, pero también iban los revolucionarios que estaban tramando o empezando a soñar con la revolución o la independencia, ese proceso que termina con la Revolución de Mayo. Entonces ella está todo el tiempo pendiente, está informada de todo. Iban los contrabandistas, iban los comerciantes, y ella sabe que va a llegar al puerto un cargamento muy especial, con un artículo que no les puedo decir qué es, porque ella me está diciendo así. Pero yo se lo dije a ella. Eso lo charlamos. Claro. Lo develamos desde el primer capítulo, no lo develamos y quedamos en que no. No, así que yo seamos fieles se lo había a puesto eso. todo y le había dicho de qué artículo era y qué era, qué sé yo. Y después le dije, ¿sabés qué, María Amelia? Pero a mí me gustaría jugar con no mencionar qué es ese artículo que viene en el cargamento hasta el último capítulo. Y ella me dijo, bueno, va a ser difícil, pero vas a tener que cambiar algunas cosas. Sí, si lo lográs. Y ahí vino otro desafío, el estar mencionando algo sin decir qué es todo el tiempo. Y fue muy divertido, como que tiene un plus más eso de... Y de hecho, mi hija estaba tratando de averiguar qué era
y otras personas que lo leyeron también, sin saber, sospechaban, pero será eso, me parecía, pero no estoy seguro. O sea, ese juego con el lector también me parece que es como un plus que tiene la historia. Y ahora que mencionas esa lectura tan especial que hace tu familia, o por lo menos tu hija, sobre eso, también le da todo un peso a tu escritura, y para vos es muy importante. Nos podemos detener un poquito en esa parte, porque ella trabaja muchísimo los textos, nos presenta la escaleta, que es este esqueleto de los textos, vamos avanzando un poco en conjunto porque vamos hablando de cómo viene la historia gestándose, pero después hay un momento donde Liliana te dice, ya lo terminé, pero no te lo puedo mostrar porque lo está leyendo mi hija, y después que ella me diga y nosotros ajustemos y yo vea, ahí lo largamos, sí. ¿no? Entonces, eso, quiero saber un poquito más sobre esa parte tan importante que es para vos esta primera escucha, ¿no? Y por qué confías. La mayoría de las veces, además, se los leo a mis hijos. Con la más grande está complicado porque se lo tengo que leer por Skype porque se me fue a vivir a Australia. Más lejos no encontré otro lugar, pero bueno. Pero se los leo. Se los leo porque a mis hijos les he leído y contado cuentos toda mi vida. Y entonces ellos están acostumbrados, no porque no sean lectores, porque leen y lo podrían leer tranquilamente por su cuenta, pero les gusta que yo se los lea. Y además, porque al leérselos yo me escucho a mí misma. Dentro de todas las etapas de corrección que yo hago, la lectura en voz alta para mí también es importante, porque al escucharme descubro cosas que no encuentro cuando corrijo silenciosamente, digamos, o en la computadora leyendo para mí. Entonces esa lectura también en voz alta es importante para mí, y además le voy testeando las caras a mis hijos, o sea, a ver si se ríen donde yo puse tal cosa, si no se ríen, entonces le pregunto, ¿por qué no te reíste en esa parte? Esta parte era para reír. Entonces ahí viene la contestación de la hija y dice, ay mamá, ya está, que me tengo que reír en todo, estás bien, está gracioso. Los hijos te contestan así siempre, ¿no? Pero yo voy leo y ojeo así, con un ojo leo y con el otro la reviso así para ver si se está riendo en la parte en que yo quiero que se ría. A veces largan la carcajada y ese es lo mejor, ¿no? Y sus acotaciones o sus críticas son agudas, por esto que digo de que no les interesa a los hijos quedar bien con los padres porque tienen el amor garantizado y porque son grandes lectores y porque llevan muchos años leyendo y escuchando a su mamá. Entonces, para mí eso es una etapa fundamental. Por eso yo lo termino, pero le digo siempre a María Amelia, pero hasta que no lo lean mis hijos no te lo puedo mandar, María Amelia. Así que bueno, esa es una etapa también importante para mí. Yo me había notado unas cosas porque hablo, me pongo a hablar y como dice mi marido sufro. Yo estaba preocupada por esta situación. Sí, pero porque mi marido dice que sufro de incontinencia verbal. Entonces, para no olvidarme, sí decir que las tres novelas presentan personajes de distintas clases sociales, porque finalmente el proceso revolucionario que desembocó en la Declaración de la Independencia y que después llevó al cruce de los Andes a San Martín para afianzar esa independencia, fue un proceso en el que participaron todas las clases sociales, participaron los gauchos, los indios que ayudaron mucho a San Martín también, a los que San Martín les pidió permiso porque era su tierra, la tierra de las montañas, participaron los esclavos, participaron las clases sociales, participaron las mujeres. Entonces me parecía que también en estos tres libros tenía que estar todo eso de algún modo representado, y creo que bueno, que quedó bien representado desde ese lugar. Miguel corresponde no a una clase social alta ni a una clase social baja, sino a una clase media, llamémosle, que tampoco existía realmente, pero de gente que tenía su negocito y trabajaba, igual que los padres de Antonia, no eran adinerados, pero tampoco eran. Entonces me parece que quedó como todo el espectro social también representado en estas tres novelas. Bueno, la verdad que es una colección hermosa, que esperamos que ustedes disfruten con los chicos en el aula. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que haya podido ir pensando en la charla que acaban de escuchar. Algo que trabajen en el colegio, algo que les llame la atención, algo que quieran saber especialmente de este tipo de libros, algo que nos haya quedado a nosotros con algún huequito.
Liliana, hablaste absolutamente todo. De todo. Nos diste todo el panorama. Y eso que no había practicado nada. Pero perfecto. No estudié. Yo estaba nerviosa porque Sí. digo, podré acompañarla, podré decir todo, pero Sí, me no. parece... Lo que pasa es que yo soy muy tímida, como se habrán dado cuenta, y me cuesta mucho soltarme y todo, pero lo voy superando. Creo que... Ahí hay una pregunta. A ver. Hola, buen día. Más que No sé dónde pregunta, estás. acá estoy. Allá, Acá sí. estoy. Más que pregunta, contarte algo que hubo un intercambio en Facebook sobre un misterio en Tucumán. Sí. La experiencia que tengo como bibliotecaria en la escuela fue una experiencia completamente distinta de lectura con los chicos. Lo trabajamos con 4º y 5º grado. Me pareció maravillosa la decisión que cada capítulo terminara con un enigma de algún modo. Y entonces leíamos por capítulos. Y lo que sucedía es que nadie quería salir al recreo. O sea, los chicos gritaban que no se iban a quedar todos, se atrincheraban, cerraban la puerta. Algunos no lo toleraron y se lo fueron a comprar el libro antes para expoliar al resto. Y con 5º grado se generó un desafío de si estos personajes realmente existieron. Y ahí empezó una investigación histórica que nos dio unas respuestas increíbles porque, bueno, yo verifiqué que muchos de los personajes existían, que algunos tenían unas historias muy complejas y que la prima, si no me equivoco, del protagonista, sí, evidentemente había ganado ese premio de belleza. Exactamente. Todos estos descubrimientos para ellos fueron increíbles. Fue una experiencia maravillosa que además tuvo devolución de los padres. Los padres se acercaron a la biblioteca a decir lo que había pasado con este libro. Y todos los chicos casi lo terminaron comprando, aunque no era la propuesta de la adopción colectiva. Así que quería contarte eso y que por supuesto seguiremos con lo que siguen, pero eso fue lo que pasó con un misterio en Tucumán, en la escuela donde yo trabajo. Muchísimas gracias. Me alegra mucho porque ese es mi objetivo. Mi objetivo al escribir es que los chicos lean y quieran seguir leyendo. Y también que los adultos que acompañan a esos chicos en este proceso, ya sean docentes, bibliotecarios, mediadores de lectura, padres, no se queden afuera. En la literatura infantil el adulto no se puede quedar afuera porque el niño necesita un mediador. Y el buen libro dirigido a los chicos no tiene que dejar afuera al adulto. De hecho, hay guiños para los adultos que a lo mejor a los chicos se les escapan, pero me parece importante incorporarlo. Y me ha pasado, sí, recorriendo escuelas, esto de que los maestros me hayan dicho, nosotros nos disfrutamos tanto el libro, nos reímos tanto, o sea, que el maestro también disfrute con la lectura, porque con tanta cosa pesada que hay en la docencia, y lo digo por experiencia, que también pueda disfrutar de la lectura del libro junto con sus alumnos. Una anécdota similar a esa es que la bibliotecaria les prohibió a los chicos que siguieran leyendo, porque era un capítulo por semana y ella lo tenía organizado un capítulo por semana porque si se le adelantaban entonces tuvo que prohibirles, prohibirles, y me lo decía muy convencida además, les tuve que prohibir porque era tremendo, lo querían seguir leyendo y entonces yo se lo tuve que prohibir. Lo mismo, pero algunos fueron y se lo compraron, dice, como si fuera una cosa tremenda, ¿viste? Una cosa tremenda, que no lo obliguen a comprar el libro y que lo vaya a comprar por su cuenta. Bueno, la misma esencia está en El sueño de Doroteo, y también, por supuesto, en Secretos en la Recoba, ¿no? Están concebidos claramente con esa misma idea. Divertirse, pasarla bien, leer un libro. Por supuesto, también es algo muy característico en mi literatura, que cada capítulo los dejo con la intriga porque también es el ganchito para atrapar a los lectores. Lo siento, pero la bibliotecaria esta que no le permitía, ¿viste? Lamentablemente le va a pasar lo mismo con El sueño de Doroteo y le va a pasar lo mismo con Secretos en la Recoba, sumado a que no va a saber qué es ese artículo, que no les puedo decir qué es, porque ella me lo tiene prohibido totalmente, pero ese artículo que después, hasta el final, no van a saber qué es.
No, pero es verdad que a veces el trabajo también con los cierres de cada capítulo está muy pensado en función de eso, ¿no? De ir tratando de que los chicos queden con ese gustito como para poder seguir. En la mayoría de los capítulos está, Sí, sí. además como lo pensamos antes de la entrega final de Lili, revisamos, digamos, que esas cuestiones también estén ahí. ordenaditas, que haya algunos capítulos que terminen bien para arriba, que generen una intriga, algunos más tranquilos, pero bueno, es también pensar Sí. cómo escribir los libros y es funcional a la historia, ¿no? Porque tampoco es que Exactamente. modificamos estratégicamente eso, pero bueno, sí intentamos de todas las maneras posibles Sí, que los sí, sí, chicos de todas las quieran maneras seguir leyendo. posibles. Y me gusta hacerlo, también es un desafío a la hora de la escritura, pero a mí me gustan los desafíos, porque los desafíos te mantienen alerta, si no uno se puede achanchar. Entonces los desafíos, el hacer cosas diferentes y tener ese objetivo, a mí me motiva mucho. Y fundamentalmente lo disfruto, se me nota, ¿no es cierto? Que disfruto lo que escribo. Si a mí no me gusta lo que escribo, yo sé que no le va a gustar nunca a los lectores. Entonces, la primera que tiene que reírse cuando escribe o cuando está planteando cosas que tienen que ver con el humor soy yo. Y si yo me río, entonces sé que la cosa va a fluir también. Y después mis hijos, claro. Eso seguro. Pero Lili, con estos libros vos también descubriste una faceta diferente dentro de tu escritura, ¿no es cierto? Sí, es una faceta diferente. Yo tengo muchos libros publicados, muchos, pero siempre trato de que los libros, como los hijos, tengan personalidades distintas. Tienen la misma madre, pero distintas personalidades. Y esto que corresponde a Random, ¿no? Estos libros con este perfil histórico me generaron... La novela histórica es uno de los géneros más vendidos en el mundo. Crea es un género realmente muy vendido y muy interesante. Y yo lo descubrí a partir de Un misterio en Tucumán. Y como le dije hace un rato, ahora estoy como enviciada. De hecho, ya le propuse otros proyectos más locos que no puedo decir nada. Pero no me dejan hablar al final, no sé para qué vine. Pero es como que me entusiasmó. Porque en realidad, después de lengua y literatura, obviamente, una de mis materias preferidas era la historia, porque tiene puntos de contacto con la literatura. Se cuentan historias también, ¿no? Entonces, tenían esa cercanía y era una de mis materias preferidas en donde también me sacaba muy buenas notas. Y entonces, esto de conjugar pasiones en el libro, la pasión por la literatura y el gusto por lo histórico, me entusiasmó también. Ahí me gustaría detenerme unos minutitos más, porque leyendo tu biografía en tu página, tiene una página hermosa, Liliana, así que los invito a visitarla porque es una página muy dinámica. Ahí contás cómo fue tu contacto con la biblioteca de tu casa en Boedo, cómo tuviste una relación muy especial con los libros desde muy chica, cómo hubo un docente que te incentivó a escribir y cómo empezaste con esos primeros pasos en la escritura. ¿Nos contás un poquitito de eso? Sí, yo vivía en una casa antigua en el barrio de Boedo que tenía una gran biblioteca, no un mueble, sino una habitación que era la biblioteca de la casa. Estaba en la parte de arriba, una habitación grande que tenía estantes en las paredes llenos de libros. No porque en mi casa hubiera mucha plata, porque mi mamá era maestra, así que ya se sabe que plata no había en casa. Y mi papá tenía 2 trabajos, así que juguetes caros no tuve, ni ropa de marca, pero tenía libros, porque mi mamá todos los meses cuando cobraba el sueldo compraba un libro que se sumaba a esa gran biblioteca de esa familia que era lectora. Mi papá leía, mi mamá leía, mi hermana leía, mi abuela leía y no leía El perro porque no teníamos perro, ¿no? De ahí mi trauma que llevo a resolverlo escribiendo historias de perro, un trauma tremendo. Bueno, y yo venía del colegio y me iba a la biblioteca, que había que subir una escalerita para mí que era tan fantasiosa, era como subir la escalera que llevaba a la torre del castillo y me quedaba en la biblioteca leyendo. Y leía todo, o sea, leía el libro que me había comprado mi mamá y leía el del mes pasado porque era tan lectora que me lo terminaba pronto
Y entonces me leí el del mes pasado y claro, tardaba tanto en llegar el sueldo del mes siguiente. ¿Vieron lo que tarda, no? El sueldo hasta llegar. Y el otro libro, que entonces yo revolvía en esa biblioteca y encontraba, nadie me decía esto es para adultos, esto es para chicos. Entonces de pronto yo leía Machado, leía Neruda, me gustaba muchísimo la poesía y había muchos libros de poesía en casa. La maestra, cuando le dije que leía Neruda, abrió los ojos grandes así y me dijo, ¿cómo que lea Neruda, alumna? Eso no es para chicos. Y más fui a leerlo, porque como dijo que no era para chicos, la señorita Eve, yo más lo leí. Nunca encontré en Neruda lo que le preocupaba a la señorita Eve, pero le tengo que agradecer porque gracias a ella me leí todo lo de la poesía. Y la verdad es que la poesía es uno de mis grandes amores y fue lo primero que escribí. Ya en ese momento le dije a mi mamá, mamá, cuando yo sea grande voy a ser escritora. Bueno, dijo mi mamá, ya se le va a pasar, pero a mí no se me pasó. Fui a buscar el cuaderno de tercero, me escribí mis primeras poesías. Tengo la hojita guardada que está en la página web. No se las puedo mostrar porque ya se pulverizó, que se convirtió en un fósil. Pero está escaneada y la pueden leer. La maestra me puso visto. Y después me hizo hacer un reglón con la A, otro con la E, otro con la M, porque tenía la letra chueca. Y me enderezó la letra, porque viste que ahora yo tengo la letra parejita, pero no me enderezó las ganas de escribir porque seguí escribiendo poesías en hojitas de cuaderno y en papelitos, hasta la secundaria en que una maravillosa profesora, la profesora Yerdi, nos abrió el mundo de la literatura latinoamericana y nos hizo leer a Borges, a Cortázar, a Roberto Art, a Gabriel García Márquez. Y bueno, me abrió la cabeza a ese mundo maravilloso y ahí empecé a escribir mis primeros cuentos. Después estudié letras en la universidad. O sea que digamos, cuando a mí me preguntan ¿desde cuándo escribís? Desde toda la vida. No, yo siempre he estado escribiendo, nunca dejé de escribir y no voy a dejar de escribir, porque siento que yo soy lo mejor de mí cuando escribo, soy feliz cuando escribo y escribo para que los chicos sean tan felices como yo al leer, como yo lo soy cuando escribo. Buenísimo. Genial este cierre, Liliana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Liliana se va a quedar un ratito más acompañándonos por si después se quieren acercar. Pero bueno, muchísimas gracias por compartir. Gracias este rato, a ustedes por invitarme, bellísima. gracias a ustedes por venir tan temprano. Gracias Leonardo por ponerme primera, que me levanté a las 6:30. Pero feliz, realmente. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias y muchas gracias, Lili. Ya saben, hay secretos en la Recoba que yo no les puedo contar y que lo tienen que leer. Muchísimas gracias. Uy, ya tiré todo.